gracias por acompañarnos una vez más en la entrevista en línea de FUSADES. Hoy nos acompaña la doctora Amy Ángel, economista del Departamento de Estudios Económicos y miembro de la Iniciativa para la Competitividad. Esta tarde vamos a estar hablando de un tema bien interesante acerca de El Salvador en retroceso, el Doing Business 2013. Así es. Para contextualizarnos, ¿nos puede comentar qué es el Doing Business y qué es lo que mide este ranking? Muy bien. Bueno, el Doing Business ya tiene más de 10 años de existencia. Es un esfuerzo organizado por parte del Banco Mundial. Y su propósito, más que todo, es medir ciertos indicadores para decirnos cómo está el clima de negocios en El Salvador y en 184 otros países del mundo. Entonces, tiene una cobertura bastante grande. Y tiene 10 áreas de medición, incluyendo la resolución de insolvencia, cumplimiento de contratos, trámites de comercio transfronterizo, trámites de pago de impuestos, protección a los inversionistas minoritarios, la obtención de créditos, el registro de propiedades, la obtención de electricidad, los permisos de construcción y la apertura de empresas. Un listado grande, pero realmente es un buen reflejo del ambiente de negocios en términos de trámites y la relación de los empresarios con el gobierno. ¿Y cómo es el proceso de recolección de la información de estas 10 áreas para poder elaborar este ranking? Bueno, hay un listado de empresas o instituciones a quien se consulta cada año. Y generalmente son los abogados que realizan trámites relacionados a esta experiencia, porque ellos pueden tener una perspectiva más amplia. Si preguntamos a un empresario, él tiene una experiencia específica, pero un abogado, una firma de abogados que realiza trámites para una serie de empresas puede tener una perspectiva un poco más amplia para decir cómo está ese cierto trámite o relación. Okay. ¿Y por qué FUSADES analiza estos datos? Nosotros creemos que es una de las mejores formas para tener una medición específica sobre estos datos. Para darnos una idea, primero, cómo nos relacionamos un año para el otro. Hemos mejorado, hemos desmejorado. Y también nos permite compararnos con otros países del mundo, porque sabemos que El Salvador siempre está en una competencia con otros países, los países vecinos y otros países del mundo. Y una de las formas que los inversionistas toman sus decisiones es viendo cómo está el clima de negocios. No solamente es cuáles pueden ser las ganancias que yo puedo obtener si opero en un país, sino también qué tan fácil es empezar mi empresa, qué tan fácil es pagar los impuestos. Todos esos procesos y procedimientos también son otro componente que determinan las decisiones por parte de los inversionistas. Y basándonos en el pasado informe, ¿cómo se posicionó El Salvador en relación a otros países de la región? Muy bien. Bueno, tal vez podemos empezar viendo cómo está El Salvador versus sí mismo, ¿verdad? Y lamentablemente en los últimos 6 años hemos tenido una reducción importante en nuestro ranking en el mundo. Ahí hasta el año 2009 andábamos alrededor del puesto número 80 en el mundo de los 185 países que están incluidos. Y hoy en día andamos en el puesto número 113 entre los 185 países del mundo. Entonces hemos reducido nuestro ranking, nuestra posición versus los otros países del mundo. Pero también es importante ver los países vecinos, porque podemos decir, bueno, hemos tenido problemas económicos en El Salvador y no hemos podido hacer un esfuerzo, pero podemos ver que otros países semejantes están haciendo un posicionamiento mucho mejor que El Salvador. Por ejemplo, podemos ver los casos muy interesantes de Guatemala y Panamá. En ambos casos, esos países han logrado una mejora sustancial en su posición en el ranking.
en los últimos 5 años, comparado con El Salvador, que ha tenido una desmejora significativa. Y es importante no solamente ver, bueno, podemos decir que tal vez esos países, por ejemplo, Guatemala y Panamá, han avanzado muy rápido, pero El Salvador está mejorando. Pero si vamos a ver los indicadores muy específicos de los costos, de los trámites, de los tiempos que se lleva, de los pasos que uno tiene que realizar año con año, que también está incluido en el Doing Business, podemos ver que lamentablemente esos números están estancados. Entonces, sencillamente, El Salvador no avanza. No solamente es que los otros países vecinos han avanzado más rápido que El Salvador sencillamente no avanza. No avanza. Y se puede decir este retroceso que ha tenido o el estancamiento ese que ha tenido, ¿en qué nos afecta? Bueno, es que esa es parte de una reflexión sobre el clima de negociación en un país, ¿verdad? Yo siempre digo que no es que nos debe importar al final el indicador, lo que nos debe importar es el crecimiento económico, y eso viene por un lado, por un buen clima de negocios, y el indicador es solamente un número, pero sí el indicador nos ayude a ver cómo estamos posicionados. Y cuando un inversionista también está viendo eso para tomar sus decisiones, ellos toman en cuenta esos factores de la competitividad, estos factores del clima de negocios. Entonces es una parte de su decisión que toma para invertir o no en el país. Y para poder avanzar como país necesitamos hacer grandes cambios. Algunos, pero es interesante también en esto del Doing Business, porque el gran peso de estos indicadores son determinados o realmente son en poder del mismo gobierno. Es el gobierno que puede hacer los cambios para facilitar los trámites, para reducir los costos de los trámites. Se podría hacer los cambios en las instituciones, en las regulaciones, en las leyes, para que cuesta menos abrir una empresa, para que los trámites para las importaciones o las exportaciones tomen menos tiempo, para registrar una propiedad solo se necesita un día versus mucho más tiempo. Tenemos buenos ejemplos, por ejemplo, en México, en el caso del pago de impuestos. En México se necesita, ¿cuántos pagos en el año? 5. En El Salvador, ¿cuántos pagos de impuestos se tiene que hacer una empresa en el año? 53. Entonces, eso es un ejemplo que es en poder del gobierno mejorar estos indicadores y mejorar el clima de negocios. Entonces, yo creo que el gobierno debe sentirse con mucho poder, muy empoderado para poder cambiar este clima. Claro. ¿Y cree que pueden hacerse otros cambios a corto plazo como para poder estar en el rumbo correcto? Sí, algunas cosas van a requerir cambios de leyes y eso toma un poco más de tiempo, pero hay que hacer el esfuerzo. Sin embargo, hay otros cambios que realmente se pueden hacer con un cambio de actitud. Primero, es el primer paso. Y segundo, por procesos que llevan a evaluar cada trámite para ver cuáles son los pasos que se pueden eliminar, cuáles son los requisitos que se pueden eliminar. Y hay esfuerzos interesantes que están trabajando en eso. Por ejemplo, un proyecto de la UNCTAD, de la Conferencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, que se llama E-Regulations. Y ellos están trabajando con diferentes instituciones del gobierno, trabajando directamente con ellos para primero hacer transparente el proceso y luego ver cómo asegurar que todos los pasos están respaldados por una ley o por una regulación oficial, y luego asegurar o ver dónde son los espacios donde se puede ir recortando, reduciendo el número de requisitos, reduciendo costos, etc. También hay otros esfuerzos interesantes, un proyecto de AID, de la Cooperación de Estados Unidos, que trabaja con la competitividad municipal, que ellos también tienen un índice de competitividad municipal y ellos están enfocando también en estos procesos para asegurar que se puede mejorar los trámites y las relaciones de las empresas con
las alcaldías. Y en las encuestas de FUSADES que hacemos, vemos que las instituciones que los empresarios señalan que le presentan mayor problema para el funcionamiento de sus empresas son generalmente 4. Primero, las alcaldías. Segundo, el Ministerio de Hacienda en el tema de impuestos. Tercero, el Centro Nacional de Registros, en términos del registro de propiedades, registros comerciales, todos los procesos que hay que realizar con el centro. Y cuarto, el Ministerio del Medio Ambiente para el tema de los permisos de construcción y los permisos ambientales. Y también podemos agregar un quinto, que es el Ministerio de Hacienda por medio de la Dirección de Aduanas, que también presenta muchos problemas para los empresarios. Entonces vemos que es un problema importante que limita a las empresas. ¿Y por qué es tan importante este tema de los trámites? Porque el tiempo que un empresario tiene que invertir en hacer un proceso burocrático es menos tiempo que él puede dedicar a hacer crecer su empresa. El costo que el empresario tiene que invertir en hacer un trámite es menos dinero que él puede invertir para generar más empleo. Entonces, por eso es un factor muy importante para impulsar un mayor dinamismo para la economía. Okay. Antes de continuar con las preguntas, nos consultan dónde podemos tener acceso al ranking. Excelente. Bueno, se puede ver primero en la página web de Doing Business. Es www.doingbusiness.org. Y además tenemos en la página web de FUSADES un memorándum ejecutivo número 29, recién publicado, donde hacemos un análisis específico para el caso de El Salvador en el Doing Business. Okay. Continuando, Amy, no solo hemos retrocedido en el Doing Business, también en el informe de competitividad del Foro Económico Mundial, ¿cuáles son los factores que nos están impidiendo desarrollarnos? Bueno, es interesante ver también la relación de ese índice global de competitividad con el mismo Doing Business, porque parte del índice de competitividad global del Foro Económico Mundial es semejante al Doing Business. Entonces podemos decir que el Doing Business es como un subconjunto del índice global de competitividad. Pero el índice global de competitividad incluye muchos otros aspectos, ¿verdad? Y tenemos una tendencia semejante, lamentablemente, donde El Salvador ahora tiene un ranking del número 101 en el mundo, entre 145 países, cuando en el año 2005 teníamos un ranking de 56. ¿Cuáles son las áreas que donde tenemos el mayor desafío? Podemos mencionar primero el área de la educación. Tenemos unas debilidades muy marcadas, especialmente en la educación secundaria y en términos de la calidad de la educación en matemática y en ciencias. Tenemos también una debilidad grande en términos de la innovación. Tenemos un ranking relativamente bajo en la innovación. Entonces, los esfuerzos para tener una política de innovación, para tener una política de tecnología en el país, para promover una incorporación mayor de tecnología es también otro desafío. Y tercero, lamentablemente el tema de seguridad también está incluido en este índice y tenemos un ranking muy bajo en algunos indicadores específicos. Por ejemplo, en uno de los indicadores sobre seguridad tenemos un ranking de número 144 en el mundo de 145 países. Entonces, el factor crimen también tiene una influencia, sí. También nos afecta. Sí. Okay. Ya mencionábamos el papel que juega algunos factores y el sector público en el clima de negocios, pero ¿de qué papel juega el sector privado? Bueno, obviamente este tiene que ser un socio,
¿verdad? Que el sector privado necesita un marco legal, un ambiente de regulaciones que realmente es propicio para generar los negocios. Y el gobierno necesita un sector empresarial pujante. Entonces, en ambos es una relación muy mutua, porque también al gobierno le interesa supuestamente, por ejemplo, el progreso social del país. Pero para poder financiar y invertir en el progreso social, hay que tener una generación de impuestos, y para pagar impuestos hay que tener una actividad económica. Entonces, la manera que podemos fomentar la actividad económica, podemos tener mayor financiamiento para la inversión social. Entonces, el sector privado también tiene un papel clave. Incluso están mencionados en algunos indicadores. Por ejemplo, se podría mejorar mucho la relación entre las empresas y la academia, ¿verdad? Entre las empresas y las universidades. También en Doing Business hay un par de indicadores que están muy relacionados al tema del sector privado, especialmente la obtención de electricidad. Si se podría agilizar los procesos para la obtención de electricidad por parte de las industrias, por parte de las empresas, también sería un ambiente más favorable para las mismas inversiones en el país, y eso sería también un aporte privado. Bien, el día de ayer, como nos dimos cuenta, se aprobó el presupuesto general de la Nación, que tenía unas deficiencias en la estructura. Se vio también el fenómeno de algunos problemas con algunos diputados. ¿Y usted cree que estas situaciones afectan la inversión del país? Bueno, yo creo que eso es otro componente de la incertidumbre político que enfrentamos en el país, lamentablemente. Y definitivamente no es positivo para mejorar el clima de negocios, porque en la manera que se mantiene una relación álgida entre los partidos en la asamblea, en la política, eso genera mucho ruido para el mismo sector privado cuando está tratando de tomar sus decisiones y decir, ¿dónde voy a invertir? ¿Voy a invertir aquí o voy a invertir en otro? O sencillamente voy a guardar mi dinero para esperar, para ver qué pasa. Y lamentablemente ese tipo de situación no ayuda en mejorar el clima de negocios. Claro, y volviendo al esfuerzo que se está realizando dentro de la iniciativa de la competitividad, ¿con qué se han encontrado las mesas de trabajo? Bueno, tenemos 4 mesas, ¿verdad? Tenemos la mesa de infraestructura, que ve el tema incluso de logística, aeropuertos, puertos, energía y agua. Tenemos la mesa de acceso a mercados y inversión. Tenemos la mesa de educación y empresa. Y entonces, esos 3 mesas están trabajando de una forma muy deliberada. También tenemos la mesa de facilitación de trámites, donde yo participo. Y nosotros estamos haciendo esfuerzos para, primero, coordinar o dar a conocer más entre las diferentes instituciones gubernamentales, privadas, proyectos de lo que se está haciendo, porque había bastante desconocimiento, encontramos. También dar un apoyo mutuo entre nosotros, porque hay algunas iniciativas muy positivas y solo hay que potenciarlos más, como mencionamos e-regulations y el proyecto de competitividad municipal, el impulso a algunos proyectos de ley también que van a ser una ayuda para facilitar este clima. Por ejemplo, la ley de firma electrónica, que al fin llegó a la Asamblea. También estamos a la espera todavía de una ley para agilizar los trámites para la construcción. Eso también podría ser un aporte grande, donde se espera que eso podría reducir el tiempo que se necesita desde 880 días hasta 180 días, 150 días para un permiso para una obra mayor de construcción. Y todavía estamos esperando que se llegue a la Asamblea. Pero esos son el tipo de esfuerzos que hacemos. También tenemos un proceso de diálogo que estamos apoyando, que también está involucrado en la Embajada de Estados Unidos,
con la Dirección General de Aduanas y otras instituciones del gobierno para buscar un mayor entendimiento para que ambos lados puedan entenderse, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos una situación donde no hay diálogo y tenemos un problema, pero nadie sabe cuál es el problema para el otro o por qué se está aplicando esos requisitos para un proceso o cómo se podría hacer cambios para reducir los requisitos en un proceso para la importación. Entonces esperamos que ese diálogo con aduanas también sea muy fructífera. Y hasta la fecha, ¿cómo ha sido más o menos la aceptación o cómo lo han recibido las propuestas? Bueno, yo creo que en algunos casos tenemos bastante sintonía. Por ejemplo, con el Ministerio de Economía yo creo que tenemos mucha sintonía y el señor ministro realmente ha sido tal vez el funcionario que más, él lo entiende, él ya entiende qué tan importante es este tema. Y él está impulsando las iniciativas que él pueda. Pero yo diría que necesita un mayor acompañamiento por parte del resto del gobierno. También la Secretaría Técnica de la Presidencia ya está también más en sintonía con nosotros, ¿verdad? Pero lamentablemente en algunas otras instituciones todavía no vemos mayor compromiso y mayor movimiento para que realmente se empiece a mejorar esta situación y arreglar los problemas que enfrentan los empresarios, desde chiquitos hasta grandes. Esto no es un tema para la grande empresa únicamente, este es para todas las empresas. Definitivamente, en la medida en que se vaya incorporando la mayor cantidad de instituciones, vamos a ir mejorando el clima de negocios y así poder aumentar la competitividad. Ese es el propósito de la iniciativa para la competitividad. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado, a ustedes también. Les recordamos que pueden visitarnos en www.fusades.org y seguirnos en las redes sociales. Y los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias.